No temo. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento, Señor, y estaremos firmes. Señor, como pastores y líderes, ayúdanos a pastorear tu rebaño, Señor. Señor, gracias, porque yo puedo entregar todas mis inseguridades delante de ti, Señor. Y puedo reposar, Señor, donde enséñame a tener paciencia. Enséñame a tener amor y misericordia por las personas que tú pones para mí a ser pastoreadas. Reconfórtalas, Señor. Ministra, Señor. Establece tu voluntad, Señor, este día. Señor, y muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú nos librarás y sacarás lo mejor de nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Quiero darte las gracias esta mañana por llenar nuestras copas. Gracias, Señor, por llenar nuestras copas de ti, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Buenos días para todos. Qué bendición saludarles, bendecirles, recordarles que el próximo lunes empezamos nuestro ayuno de 21 días. Bueno, es un tiempo de restauración familiar. 21 días de restauración familiar. No les había dado el título porque el Señor no me había confirmado bien y ya estamos confirmados cuál será la temática de este ayuno, que tendremos reuniones en la mañana y a las 7 de la noche también, hora de Colombia. Estamos en 1 capítulo 11, el verso 23 al verso 34. Quiero que volvamos a leer y creo que aquí quedamos el día de ayer. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: comed, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, espérense unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reunís para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuese. Nosotros como iglesia, como cristianos, reconocemos dos ordenanzas que Jesucristo estableció para que su pueblo celebrase. Número uno, el bautismo en agua. Y número dos, la cena del Señor, también conocida como comunión. Y esa palabra es correcta, pues esa palabra es la que usa también Primera de Corintios, el capítulo 10, el verso 16. Dice: la copa de bendición que bendecimos, y hace la pregunta: ¿no es la comunión de la sangre de Cristo?
El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. En otras palabras, cuando practicamos la cena del Señor, lo que vamos a tener es una comunión primeramente con el Señor y una comunión entre nosotros los hermanos que participamos, y es una comunión en la sangre del Señor y comunión en su cuerpo. Así que Jesucristo tomó la copa, el pan, los ingredientes de una comida común. No fue que él dijo, venga, me voy a inventar esto, no, era una comida común. En ese momento tomaban vino y en ese momento también comían pan, no tal vez el pan de nosotros, pero había un pan que ellos comían todo el tiempo. Yo lo digo con mucho respeto, pero si el Señor hubiese tomado la cena del Señor aquí donde nosotros vivimos, en el eje cafetero, seguramente hubiese tomado café y hubiese comido arepa. Y no lo digo con irrespeto, ¿verdad? Lo estoy diciendo con mucho respeto, en el sentido de que Él tomaba las cosas cotidianas para poder enseñar cosas espirituales. Para esto, lo digo, para decirle que la copa que tomamos nosotros no se transfigura, ni el pedazo de pan no se transfigura. ¿Qué quiere decir? No es que cuando lo tomamos se convierte exactamente en el cuerpo de Cristo, ni se convierte exactamente en la sangre de Cristo, ¿verdad? Esto los representa. Muy bien. Y esto común, entonces el Señor Jesús lo transformó en una experiencia espiritual significativa para nosotros los creyentes. Ahora, no obstante, el valor de la experiencia depende, y lo voy a subrayar, el valor de la experiencia de participar de la cena del Señor depende de la condición del corazón de aquellos que participan. Entonces, ese era el problema que había en la iglesia de Corinto. El problema no era la cena del Señor. El problema era la condición del corazón, que habían vuelto algo maravilloso en algo común. Llegar a la cena del Señor con un corazón que no está preparado, creo que es algo grave. También es una cosa seria recibir la cena del Señor de manera descuidada. Por eso, cuando tú participes de la cena del Señor, por lo menos tómate un momento para quedarte en el Señor, con el Señor, hablando, revisándose. Y vamos a mirar algunas cosas que tenemos que observar cuando participamos de la cena del Señor. Ahora, recuerden que el apóstol Pablo está enseñando acerca de la cena y le está enseñando a los corintios, porque los corintios habían estado pecando al celebrar la cena del Señor y algunos de ellos habían sido disciplinados, pues Pablo había escuchado que algunas personas habían muerto prematuramente. Aquí no dice que murieron de insofacto, que cayeron muertos, no, murieron prematuramente. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que una persona que pudiese haber vivido 80, 90 años murió antes de tiempo. ¿Y por qué? Porque había muchos enfermos entre ellos y debilitados entre ellos. Y muchos de ellos no entendían por qué. Porque estaban tomando algo sagrado, algo lindo, algo significativo y lo habían vuelto común. Venían a tomar la cena del Señor sin cuidar la intención de su corazón. La cena del Señor siempre nos va a dar una oportunidad de reconciliación, una oportunidad de ser bendecidos, una oportunidad de crecer espiritualmente. Eso sí, si nos acercamos con una actitud correcta. ¿Qué debemos hacer, pues, para que la cena traiga bendición en vez de corrección? Entonces vamos a verlo.
Primero, debemos mirar hacia atrás. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando tomamos la cena? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a mirar hacia atrás. Regrésese conmigo ahí en el versículo 23 y vamos a ir al verso 26, la primera parte. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todo esto las veces que la bebieres en memoria de mí. Alabado el nombre del Señor. Muy bien, entonces la primera cosa que tenemos que mirar es mirar hacia atrás. El pan partido nos debe recordar el cuerpo de Cristo entregado por nosotros y la copa nos debe recordar la sangre derramada por nosotros. En otras palabras, no la tomamos sin discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir ese discernir? Sin pensar, sin recordar lo que esto significa y qué fue lo que pasó. ¿Por qué estamos recordando? ¿Qué significa el pan? ¿Qué significa la copa? Es notable algo, y es que Jesús haya querido que sus seguidores recordaran su muerte. Mire, la mayoría de nosotros quisiéramos olvidar el cómo murieron aquellos que nosotros amábamos. No, no quiero ni recordar. Algunos en un accidente, algunos una muerte fortuita a través de tal vez una enfermedad, etcétera, etcétera. Y yo creo que nosotros intentamos olvidar cómo murieron aquellos que amábamos. Pero mire lo tremendo, y es que Jesús quiere que nosotros recordemos cómo Él murió. Mire qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos como creyentes se encuentra en esa muerte. Todo lo que tenemos como creyentes se encuentra en esa muerte. Debemos recordar que Él murió porque esto es parte del mensaje del Evangelio. ¿Por qué murió? ¿Cuál fue la razón para morir? Cristo murió y fue sepultado, alabado el nombre del Señor. Y esa es parte de nuestra enseñanza. Esa es parte de nuestra doctrina. ¿Sabe? Yo no soy salvo por cantar unas cuantas canciones. Yo no soy salvo por llevar una ofrenda o llevar un diezmo. No, 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 no. A mí no me hace salvo ser parte de una comunidad. Y aclaro, no es que esté incorrecto alabar a Dios, ni pertenecer a una comunidad, ni ser generoso con nuestras economías. Pero yo soy salvo porque Cristo murió y resucitó al tercer día. Alabado el nombre del Señor. Y el Señor quiere que nos cercioremos de acordarnos de esto siempre. Yo quiero decirle algo y no sé, algunos de ustedes pueda que no lo entiendan y algún día se los puedo enseñar. Pero ¿sabe qué deberíamos de hacer? No solo esperar a que el pastor nos ministre la cena en la iglesia una vez al mes, sino que usted se pueda sentar en su casa con su familia, preparar la cena y sentarse con sus hijos y decirle, bueno, leamos cómo murió Jesús, leamos cómo fue sepultado, leamos cómo resucitó y leamos todo lo que el Señor ganó por nosotros. Es que no es una fábula. Y nuestras generaciones pueden no saberlo y puede que lo olviden y pueden que lleguen a tomar en algún momento la cena del Señor como algo a la ligera.
No es la vida de nuestro Señor Jesús, ni las enseñanzas del Señor Jesús lo que salvará a los pecadores, sino su muerte. Es gracias a su muerte, pero también gracias a su resurrección. Por lo cual también debemos recordar que murió y que Cristo murió por mis pecados. Él cargó allí mis pecados y mis iniquidades. Llevó mis enfermedades y también llevó mis dolencias. Él fue el sustituto, alabado el nombre del Señor. Tenemos que recordarlo. No podemos dejarlo así. Él fue molido por nuestros pecados. Él fue llevado como cordero al matadero. Él, el que nunca había pecado, recibió pecado y se hizo pecado por todos nosotros. Pero necesitamos recordarlo, necesitamos hablarlo, necesitamos alabar al Señor y adorarlo por todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Alabado el nombre del Señor para siempre. Necesitamos hacer estas cosas. No podemos quedarnos nosotros así, como que, como que esto ya no tiene valor. Escuche, la cena del Señor no la podemos tener como algo en vano. Necesitamos caminar en ellos. Él pagó la deuda por nosotros. Nosotros estábamos deudores al Señor. Teníamos una deuda con el Señor. También tenemos que recordar cómo murió. La Biblia dice que lo hizo voluntariamente, mansamente, exhibiendo su amor para con nosotros. Alabado el nombre de Dios. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, el versículo 8. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa la muerte de Jesús? Amor, amor por nosotros. En que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entregó su cuerpo en manos de hombres malvados y llevó sobre su cuerpo los pecados del mundo. Esto lo tenemos que estar recordando una y otra vez. Muchas veces hablamos de prosperidad, hablamos de cómo nos va a ir bien en los negocios, hablamos de cómo criar los hijos, hablamos de cómo ser un buen esposo, hablamos de cómo ser un buen ciudadano, pero algo que tenemos que recordar siempre es por qué Cristo murió y qué pasó en la muerte y qué pasó en la resurrección. No obstante, este recordatorio no es simplemente la conmemoración de los hechos. No, no es una conmemoración histórica, es una participación en realidades espirituales. Cuando usted toma la copa, cuando usted come el pan, usted está siendo partícipe de unas realidades espirituales. En la cena del Señor, no damos la vuelta alrededor de un monumento para admirarlo. ¿Usted ha visto que hay monumentos para tomarse fotos con ellos y recordar, aquí cayeron tantos en esta guerra, o aquí pasó tal cosa, o tomémonos la foto en la tumba de fulano? No, cuando usted y yo participamos de la cena del Señor, tenemos algo, comunión con el Señor, comunión con un Salvador vivo, comunión aquel que podemos poner nuestra confianza, alabado el nombre de Dios, y entregarle nuestro corazón por fe
Alabado el nombre de Dios para siempre. Cuando tomemos la cena del Señor, démosle el valor que tiene. Participamos de él, alabado el nombre del Señor. Bueno, entonces, número uno, cuando tomas la cena del Señor, tenemos una oportunidad de qué? De mirar hacia atrás, de mirar por qué murió, de mirar qué sucedió, y no como un asunto histórico, sino como una participación de la comunión con el Señor. Alabado el nombre de Dios para siempre. Y ahora, ahí en el 11:26, nos da otra orientación. Y dice, y celebraremos la cena del Señor hasta que Él, ¿qué? Venga. Hasta que Él venga. Eso quiere decir que no solamente miramos hacia atrás, sino que ahora miramos hacia adelante. Aleluya. Celebramos la cena del Señor hasta que Él venga. El regreso de Jesucristo es la bendita esperanza de la iglesia y de nosotros como creyentes de forma individual. Nosotros ahora no solo miramos hacia atrás, sino miramos hacia adelante. Él prometió que vendría por nosotros. Y nosotros, dice la palabra del Señor, que cuando tomamos la cena del Señor, anunciamos la venida del Señor. Imagínese usted sentado con sus hijos, sentado en familia, preparando la cena del Señor un día. Allí sentados en casa, usted va a preparar la palabra y usted le va a decir, bueno niños, bueno hijos, esposa, vamos a leer y vamos a recordar por qué murió Cristo Jesús y qué llevó Cristo Jesús. Y le vamos a dar gracias por lo que hizo. Y ahora también vamos a recordar que Cristo viene, que Él fue a preparar un lugar para nosotros y que cuando tomamos la cena del Señor estamos diciendo, estamos listos, porque puede ser que la próxima cena sea allá en las bodas del Cordero. Allí nos sentemos con el Señor, alabado el nombre de Dios. ¿Saben? Nos sentamos fácilmente a ver un reality. Nos sentamos a ver fácilmente ¿cómo dice eso? Que tiene episodios. Una serie. Nos podemos sentar en familia a veces a ver un desafío. Oye, ¿y qué tal si nos sentamos a recordar lo que hizo el Señor por nosotros? ¿Qué tal si nosotros nos sentamos intencionalmente a recordar la obra del Señor por nuestra vida, por nosotros? Alabado el nombre de Jesús. ¿Recuerdan? Jesús no solo murió por nosotros, sino que resucitó y ascendió al cielo. Y dice la palabra del Señor que un día regresará de allí para llevarnos. Esta es una realidad. Esta no es una fábula. La gente no pensaba que el Señor iba a venir, y mucho menos que iba a nacer de una virgen y que viviría entre nosotros, y menos que resucitaría. Pero la Biblia dice que muchas personas le vieron, y muchas personas, sin ninguna duda, con pruebas indubitables, dice la palabra del Señor, vieron a Jesús durante 40 días después de su resurrección. Y un día de estos, cuando Jesús fue a resucitar, cuando Jesús también fue tomado, alabado el nombre del Señor, se quedaron los ángeles pendientes y dice, mire, así como lo vieron ir un día, así vendrá. Y todo ojo le verá. Así que la cena del Señor no es un tema más. La cena del Señor es una celebración y es una conmemoración en nuestro corazón. En la actualidad, nosotros no somos todo lo que nosotros deberíamos de ser, ¿no? Pero cuando le veamos, dice la Escritura, que llegaremos a ser semejantes a Él.
Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él venga, seremos semejantes a Él y lo veremos, porque le veremos tal como Él es. Yo sé que todavía tenemos mucho, nos falta mucho en este camino, pero recuerde, cuando tome la cena del Señor, un día vendrá Él, lo veremos y vamos a hacer lo que Él quiere que seamos. Bien sea porque nos vamos con Él o porque resucitemos de entre los muertos. Mañana vamos a mirar más sobre la cena del Señor. Hoy vimos que tenemos que mirar hacia atrás y que tenemos que mirar hacia adelante. Pero mañana quiero que veamos que tenemos que mirar hacia adentro. Padre, gracias por esta mañana y por cada familia, por cada hombre, por cada mujer que está aquí con nosotros. Yo bendigo sus vidas, Señor. Te pido, Señor, que los guardes y los cubras con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Esa sangre maravillosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Señor, hay una señal en sus vidas. Padre, gracias, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, alentamos a nuestra hermana Lucy, que ayer perdió su madre. Se fue contigo, no la perdió, se fue contigo, Señor. Pero alentamos toda esta familia, que la gloria tuya sea con ellos. Señor, este día, guárdanos, ayúdanos y permítenos, Señor, recordar. Señor, enviamos a nuestros hermanos de República Dominicana de regreso a su casa. Gracias por Juan y toda su familia, Señor. Gracias por la bendición de tenerlos con nosotros. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Bendiciones para